aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y es que oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad. Y entonces se oirá el Maestro, que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Buenos días y bienvenidos sean todos a la Escuela Sabática, donde vamos a estar estudiando la Biblia en el libro de Apocalipsis. Sí, Señor. Entonces, queremos introducirnos al tema con una oración. Vamos a orar para introducirnos en el tema del repaso de lección. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Bendice a la audiencia, a nuestros hermanos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Bendice nuestro ministerio y que todo lo que hagamos sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección número 1. El Apocalipsis, un libro abierto. Recordemos que Daniel dijo que en el tiempo del fin la ciencia o el conocimiento aumentaría. Por eso es que el Apocalipsis es un libro abierto. ¿Sí? Entonces, lo que es el día sábado, encontramos el texto para memorizar y está en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Importante lo que nos dice aquí porque nos va a servir para el estudio más adelante. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Entonces, aquí viene lo que es la síntesis de la lección de la semana. ¿Nos quieres compartir? Sí, la Biblia es un libro de profecías que revela tanto el pasado como el presente y el futuro. Y en el libro de Apocalipsis, a través de toda la simbología que presenta, podemos encontrar acontecimientos que impactarán nuestra mente y que si prestamos atención y profundizamos y somos juiciosos en este estudio, vamos a salir bendecidos realmente. Amén. Entonces,
hay que tener en cuenta, ¿no?, que lo que es el repaso de la lección, este estudio nos dice que tenemos 10 razones significativas que aportan bendición a nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a ir nombrándolas una a una. La primera dice: tendrá una nueva comprensión de la historia del mundo y de sus aflictivas condiciones actuales. Es decir, que la persona que estudie con sinceridad este libro de Apocalipsis tendrá una nueva comprensión de la historia del mundo, ¿cierto? Así es, claro que sí. Número 2 dice: descubrirá terribles acontecimientos que están por ocurrir en la tierra y estará preparadas o preparado para ello. Ello. El hecho de que descubre terribles acontecimientos no significa de que nuestra vida se va a llenar de temor. Por el contrario, descubrir estos grandes, descubrir estos acontecimientos terribles nos dan la seguridad de que Dios tiene el control. Así es, claro que sí. También reconocerá el conflicto milenario que se libra entre Cristo y Satanás y cómo esto afecta su futuro, ¿sí? Entonces, compártenos el 4. La número 4, descubrirá el plan del diablo para entramparnos, siendo advertido de antemano y poder evitar sus trampas. El enemigo siempre ha querido entrampar al pueblo de Dios, pero a través del libro de Apocalipsis nosotros podemos evitar esas trampas. Así es. La número 5. Usted se maravillará al escuchar cómo el gran Dios del cielo y su Hijo Jesucristo le hablan a usted mediante su Espíritu Santo y su palabra inspirada, ¿sí? Ahora, compártenos la número 6. La Biblia es la palabra de Dios. No es como cualquier otro libro. Recibiremos enormes recompensas si oramos a Dios pidiendo su dirección mientras estudiamos su sagrado libro, entendiendo de que el enemigo ha inculcado en la mente de los seres humanos de que desconfiemos de la Biblia, la palabra de Dios. También es importante que al momento de estudiarla pidamos dirección a Dios, porque no es solo estudiarla o leerla porque sí, ¿cierto? Entonces, el estudio de las profecías nos inducirá a tomar extraordinarias decisiones, sabiendo que afectarán también lo que es nuestro vivir, nuestras decisiones en el diario vivir. Compártenos el 8. El 8, veremos a Cristo de la manera más admirable. Lo veremos con una luz nueva y gloriosa. Esa es la número 8. Ok, la número 9. Nuestra mente se expandirá y toda nuestra vida adquirirá un nuevo significado. Y la número 10, atesoraremos amplias y valiosas informaciones del conocimiento de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces podremos decir, ahora sí entendemos las profecías. Gloria a Dios. De esta manera pasamos ahora al día domingo. Quédese con nosotros y vamos a seguir avanzando en este maravilloso estudio. Ok, día domingo, la revelación de las profecías, parte 1. Entonces nos dice: ¿cuáles fueron los 5 pasos en que fue dada la revelación del libro de Apocalipsis? Entonces tenemos que ubicarnos, abra su Biblia y ubíquese en Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 5. ¿Sí? Ahora, ¿vas a aportar algo? Pues a leer Ok, perfecto. Entonces léelo allí. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, esto nos ayuda, como lo había dicho antes, nos ayuda a entender lo que es el estudio del repaso de lección, ¿sí? Primero, dice que Dios dio la revelación a A Jesucristo, ¿cierto? Correcto. Entonces, ahora dice que Jesucristo la dio al Al ángel, ángel. ¿sí? Ahora dice que el ángel la dio a Juan, ¿cierto? Y ahí vemos cómo se transmite el mensaje desde Dios, ¿cierto? Sí, es el orden que tiene Dios, la jerarquía celestial, de Dios a su Hijo Jesucristo y de Jesucristo al ángel. En este caso, el ángel que ocupó el lugar de De Lucifer. Lucifer, ¿Y cuál es ese ángel? el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, eso es correcto. Quiere decir que el ángel que le comunicó este mensaje a Juan fue Gabriel. Sí. Correcto. Ok, entonces ahora Juan escribió este mensaje en un libro o en un rollo, ¿sí? Y ahora Juan las envía a las 7 iglesias. Correcto. Ese es el orden evangélico, el orden correcto de la jerarquía celestial. Ahora, ¿cómo reveló Dios su mensaje? Apocalipsis 1:1 nos da la respuesta, la declaró, la comunicó, la explicó. ¿Qué otra cosa podemos mencionar allí? Bueno, que cuando dice que la declara, significa comunicar por medio de signos o símbolos, es lo que nos quiere decir, ¿sí? De manera que las profecías del Apocalipsis son un lenguaje simbólico. La palabra manifestar o mostrar indica una visión panorámica. Por lo tanto, el Apocalipsis es un libro divino que presenta en palabras y en figuras los acontecimientos futuros que le fueran dados a Juan en una visión. ¿Sí? Correcto, así es. Entonces, compártenos lo que sigue acá en el estudio. Además de visiones, ¿cuál otra forma ha usado Dios para revelar información al profeta o a los profetas? Vamos a ver en el libro de Números, no sé si lo buscas allí, el Sí. capítulo 12 y el verso 6. Vamos a ver qué otra manera, de qué otra forma Dios ha dado un mensaje a sus profetas, a sus siervos. Ok, Números capítulo 12, verso 6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Entonces ahí nos dice claramente que en sueño, ¿cierto? En sueño, a través del sueño, como le hablaba al profeta Daniel, a través de los sueños. Así Y es. es que Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo, siempre lo ha hecho. Hay un texto por allí donde dice que no hará nada el Señor sin antes comunicarlo a sus siervos, los profetas. Y Él se comunica a través de visiones y a través de sueños, como lo estamos viendo ahora. Exactamente. Entonces, una visión se refiere a los momentos cuando se reciben informaciones e imágenes de parte de Dios, estando la persona despierta. Mientras que un sueño es cuando la persona está inconsciente o dormida al recibir los mensajes provenientes de Dios. Y lo que también nos lleva al recuerdo o a recordar, por ejemplo, cuando Pedro tenía hambre y entonces Dios le mostró una visión, Una ¿cierto? visión. Y así también hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Ok, Pasamos entonces ahora al día lunes, queridos hermanos, y vamos a ver de qué habla el día lunes. ¿Cuál es el título? así es. El día lunes dice la revelación de las profecías, parte 2. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son bienaventurados según Apocalipsis 1:3? Entonces, las respuestas que nos da, bueno, hay que buscarlo obviamente, ¿sí? Vamos a buscarlo, Apocalipsis 1:3, primero que todo para que ustedes nos acompañen, ¿no? Para que ustedes nos acompañen en el estudio. Apocalipsis 1:3. Léelo Dice, ahí. bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas.
Esos son los bienaventurados según Apocalipsis, ¿sí? Entonces, leer y estudiar el libro de Apocalipsis no es suficiente. Solamente leerlo no es No es suficiente. suficiente. Es necesario también obedecer y guardar es obedecer, Guardar ¿sí? es obedecer, es correcto. Ok, ¿nos puedes compartir ahí lo que sigue? Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo y sin embargo no son hacedores, no guardan, no obedecen. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ellos no saborean esa palabra porque les indica algo que a ellos no les gusta Que hacer, no les agrada, que no les agrada, ¿sí? no les gustan los sanos e íntimos reproches, las fervientes exhortaciones, no aman la justicia, pero son dominados despóticamente por sus propios impulsos humanos caprichosos. Significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios y la forma en que obedecemos a Dios. Hay algo aquí que resaltar. Dice que el muchacho que estudia a regañadientes sus lecciones porque tiene que aprenderlas, nunca será un verdadero estudiante. Y esto, pues, no sé si viene al caso, pero me recuerda al joven rico, cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el joven le responde, esto yo lo he hecho desde joven. Lo que entiendo yo, o desde niño dice, ¿no? Lo que entiendo yo es que él, pues lo hacía de manera como sistemática, no lo hacía en realidad porque tenía temor de Dios y quería obedecerlo, sino que lo hacía solamente porque así le enseñaron de niño, ¿sí? Solamente como porque era su costumbre, digámoslo así, ¿cierto? Correcto. Ahora fíjate lo que continúa diciendo la, el espíritu de profecía. Dice, el hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Sigue diciendo, la esencia y el sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno. El amor de la justicia, el amor de la ley de Dios. Eso es lo que significa. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Redentor. Hacer lo correcto porque es correcto. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios es una carga porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantes, una obediencia forzada, y eso no lo quiere Dios. Y dice que se han puesto de lado toda la pureza y la piedad de la religión. Mientras más estudiamos la vida de Cristo, dispuestos estamos a obedecer. Más semejantes a Cristo nos volvemos. El Espíritu Santo infunde claro entendimiento en el corazón de cada verdadero hacedor de la palabra de Dios. Así que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Por amor. Día martes, la revelación de las profecías, parte número 3. ¿Sí? Entonces, ¿a quién dice Cristo que las escrituras revelan? Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Revelan a Cristo, ¿sí? Y también encontramos la vida eterna. Es lo que nos Claro, viene diciendo. y ¿Cierto? dice que vivimos en una época de inquietud y y la juventud participa profundamente de su espíritu. La gente vive agitada en este último tiempo. La gente vive estresada en este último tiempo. Y el Señor nos insta a que escudriñemos las escrituras, porque escudriñando las escrituras trae paz a nuestra alma, trae paz y tranquilidad a nuestra vida, a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Palabras textuales de Jesús. ¿Qué método de enseñanza siguió Cristo? Es importante porque hay muchas personas que rechazan el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero entonces es importante el método de enseñanza que Cristo siguió. Y lo encontramos en Lucas, capítulo 24, del verso 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué método de enseñanza siguió Cristo? Siguió el método de las Las escrituras, escrituras. el método de los profetas, porque dice que empezando desde Moisés, Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia, Sí. les declaraba lo que ellas decían de Cristo, porque toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo habló en parábolas? ¿Por qué será que habló en parábolas? Tengo aquí el pasaje de Lucas capítulo 8 y el verso 10. Dice así. Acompáñenos en casa también, ¿no? Dice así, y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria a Dios. Allí Así está la es. respuesta. Para que solo los entendidos puedan comprender el mensaje. De esta manera, Cristo revistió el Apocalipsis con símbolos a fin de que solamente aquellos que están sinceramente buscando la verdad espiritual y anhelando ser guiados por el Espíritu de Dios pudieran entender el mensaje del libro de Apocalipsis. Es interesante, esto de verdad es interesante, ¿cierto? Claro que sí, porque si los enemigos de Cristo y de la Biblia fueran leído ahí su nombre, pues los fueran destruidos. Claro, fueran si dañados la hubiera vida, ¿no? usado un lenguaje Directo. literal, digámoslo de esta manera, los enemigos, que eran muchos para aquella época y hoy en día también son muchos, los enemigos hubieran destruido todo lo que concierne al libro de Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis es extremadamente maravilloso. Es el velo descorrido, es el velo que el Señor corre para que nosotros podamos ver. Solo los entendidos, solo los que son guiados por el Espíritu de Cristo pueden comprender esta simbología. Y es importante también porque nos muestra la humildad de Dios y el libre albedrío que Dios nos da, porque Dios también podría haberlo plasmado ahí directamente sin poner ninguna simbología. Pero entonces, lo que hace Él es dejar el libre albedrío, deja la simbología y el libre albedrío para que cada quien estudie, ¿sí? Y la humildad de Dios, porque obviamente Dios tiene todo el poder para refrenar a sus enemigos, ¿cierto? Correcto. Entonces es también algo que quería aportar allí. De esta manera pasamos al día miércoles. El día miércoles, Comprendiendo los símbolos proféticos. Gloria a Dios. Nosotros podemos entender los símbolos de la profecía bíblica. Claro que sí lo podemos entender. Teniendo una mente abierta, una mente saludable, nosotros podemos entender esta simbología. ¿Qué significan los siguientes 3 símbolos? Vamos a ver. Una bestia, aguas y un día. Vamos a verlo con la Biblia, recordando, apreciados hermanos, de que la Biblia es su propio intérprete. Sí. Hemos visto muchas personas, teólogos, eruditos, intérpretes que se ocupan en darle una interpretación privada a la palabra de Dios, pero la Biblia no es de interpretación privada. Vamos a verlo. ¿Tienes allí el texto? Sí. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, verso 23. Vamos a ver qué es una bestia. A ver. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, bestia significa reino, en un lenguaje simbólico, ¿cierto? Es lo que nos quiere decir. Entonces viene ahora aguas. Vamos a verlo, acá lo tengo, Apocalipsis capítulo 17 y el verso 15. Vamos a ver qué significa aguas, este símbolo profético. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué representa el agua? Pueblos, muchedumbres, naciones. Correcto. Allí tenemos entonces la explicación de la simbología. Ahora vamos a ver un día. ¿Lo tienes allí? Un día. Vamos a buscarlo. Ezequiel capítulo 4 y el verso 6.
Ok, vamos a ver lo que significa Ezequiel capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Gloria a Dios. Ahí está. Un día equivale proféticamente, según el simbolismo, equivale a un año. A un año. Ahí tenemos entonces una bestia, un reino. Aguas, pueblo, muchedumbre. Un día, Un año. un año. Vamos a ver ahora en el conflicto de los siglos, página 657, esta interesante lectura donde dice el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Quieres agregar algo? Que tenemos que tener cuidado, sí, porque al momento de estudiar la Biblia debemos estar seguros si es una simbología o es algo literal que se nos está diciendo. Correcto. Sí, sigue con Entonces dice, Cristo prometió, si alguno quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Pero lamentablemente tenemos un enemigo que usa a aquellas personas que, entre comillas, dicen ser estudiosos de la palabra de Dios para torcer el claro mensaje que el Señor nos da en su palabra. Así es. Entonces ya con eso podemos dar por terminada el miércoles, vamos a seguir al jueves. Dice la autoridad de la profecía bíblica. Y nos viene una pregunta. ¿Cuán confiables son las profecías de la Biblia? Vamos a ¿Cuán verlo. confiables son? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Bueno, esto es algo que ya sabemos, pero podemos ratificarlo Dice- nuevamente con la Biblia, ¿cierto? Correcto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Amén. ¿cuán segura es, cuán La confiables son las profecías de la Biblia? Pues muy segura. Muy seguras. ¿Sí? Tenemos la Y palabra profética más segura. es importante también aquí destacar lo que dice porque la profecía bíblica es más confiable que nuestros sentidos. Nuestros sentidos a veces nos engañan. Engañoso es el corazón más que Más todas que las todas cosas. las cosas. Puede ser que yo sienta algo, pero es necesario que yo me guíe por lo que dice la Biblia, la profecía bíblica, ¿sí? Entonces, vamos a ir a lo que es esta pregunta que nos hace, vamos a ubicarnos en los textos bíblicos. Eh, Nos arroja segunda de Pedro, ahí estamos, y Apocalipsis 22:18. Dice que nos amonesta Dios en cuanto a la interpretación privada. Entonces, si quieres leer segunda de Pedro, Pedro 1:20. yo ubico aquí Apocalipsis, ¿sí? Bueno, dice así, segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ella, la palabra de Dios, es su propio intérprete. O sea, podemos decir que nadie puede decir, yo lo entiendo de esta manera, o yo lo entiendo así. Nadie puede decir así. O sea, Y- todos debemos tener un mismo entendimiento. es correcto. Es así, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Entonces, Apocalipsis, capítulo 22:18, ¿no? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremenda advertencia, ¿no? Y sin Sí. embargo,
Hay personas que se aventuran a dar una interpretación privada, a decir que es así o que es asá. No debemos entonces añadirle a la palabra de Dios, dejar que ella misma se interprete a sí misma. Así Bueno, es. vamos a ver ahora por qué algunos afirman que el Apocalipsis no se puede entender. Vamos a ver por qué algunos hacen esta afirmación. Y yo lo he oído, no sé si tú has oído, yo he oído de Sí, parte claro. de nuestros hermanos de otras denominaciones donde dicen el libro de Apocalipsis es un libro cerrado, es un libro que no se entiende, tiene muchos símbolos, tiene muchas cosas que no comprendemos. Pero vamos a ver por qué lo dicen. A algunas personas le da miedo incluso. Sí. Bueno, Isaías 29, versos 10 al 14. Léelo, por ok. favor. Dice, porque Dios el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, ¿por qué algunos afirman que el Apocalipsis no se puede entender? Porque no se han acercado a la fuente, porque no han querido. Fíjense, dice, la estrategia de Satanás pretenderá que el Apocalipsis no puede entenderse porque es un libro sellado o con misterios o con misterios. Pero lo que Satanás no quiere es que el pueblo entienda el Apocalipsis porque este libro está abierto y expone sus engaños mentirosos. Qué tremendo. Expone sus trampas. Así es. Entonces, ¿qué parte de la Biblia es inspirada? Entonces, pues Segunda de Timoteo. es una pregunta que nosotros ya sabemos, pero es bueno afirmarla con la Biblia, ¿cierto? Lo estás buscando ahí, ya lo tienes Sí. ahí. Segundo de Timoteo 3:16 3:16. dice de esta manera: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la Biblia, tanto Es el inspirada. Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada, Es inspirada por Dios. Entonces no puede haber un libro sellado si toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el que da el conocimiento y su revelación. Ahora, ¿qué podría ocurrir si torcemos la escritura? Segunda de Pedro 3:15. Ok, segundo de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. ¿Qué podría ocurrir si torcemos las escrituras? Nos podemos perder. Allí lo está diciendo claramente. Así es. De esta manera, apreciados hermanos y amigos, pasamos al día viernes. Requisitos para entender la Biblia. Mencione los requisitos para entender la Biblia. Número 1, 1 Corintios 2:14. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que la número 1, debo tener discernimiento espiritual. Debo ser una persona espiritual.
Ok. La segunda, Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Debo tener, ¿qué cosa? Sed. Sed de la palabra de Dios. Debo tener ese anhelo, esas ganas de conocer, de entender, de saber el plan que Dios tiene para mi vida. De esta manera pasamos a la tercera. Ok, la tercera es segunda de Timoteo 2:15. Aquí lo tengo. Dice así: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que ahí está la respuesta. Amén, así es. Usar bien las escrituras. Estos son los requisitos que debe tener las personas para entender la Biblia. Bueno, vamos entonces a la número 4, 5. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debo escudriñar la palabra de Dios cada día. Sí. Ok, la siguiente, vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué debo hacer? Guardar las cosas en ella escritas. Correcto. Y la número 7 se encuentra en Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera debo hacer la voluntad de Dios. Es uno de los requisitos para entender la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ok, esos son los requisitos para entender la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué promesa se da a los que obedecen? ¿Será que hay alguna promesa para aquellos que obedecen? Vamos a verlo, búscalo allí en Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 22:14. Ok, entonces Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces eso es una de las promesas que se nos da o que da Dios a los que obedecen. Y guardarlos de la hora de la prueba. ¿Y la otra? Y la otra está en Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué promesa se da a los que obedecen? Dios le va a abrir la puerta en la ciudad, los que guardan los mandamientos, los que obedecen, y Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Ok, estas verdades son maravillosas, ya las conocemos, ya las sabemos, y qué bonito poder volverlas a estudiar y recordarlas, ¿sí? Pero aquí tenemos una parte final en la matutina a fin de conocerle, página 121. Dice, pero a pesar de todas las ricas promesas de Dios, son muchos los que parecen completamente absorbidos por las cosas de la tierra. Están absortos por el pensamiento de lo que comerán, lo que beberán y con qué se vestirán. Dios no quiere que enfoquemos nuestra mente en las cosas terrenales. No hemos de buscar nuestra complacencia egoísta, sino que hemos de enfocar nuestra mente en Cristo. ¿O estáis apartando de todo lo que os separa de Dios? El Señor está esperando hacer grandes cosas para sus hijos que confían en Él. ¿Esperamos morar con Cristo en el mundo eterno? Entonces debemos morar con Él aquí para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones, dificultades, y nos prepare para su pronta venida en las nubes de los cielos. Qué extraordinario mensaje, queridos hermanos. Hemos llegado al final de esta primera lección de este segundo trimestre, esperando que usted se haya gozado con nosotros, que haya podido entender y que este mensaje quede grabado en su mente y su corazón. ¿Qué más puedes aportar? Así es, bueno, y los esperamos para la siguiente o el siguiente próximo repaso de sábado. lección, ¿sí? Estén todos atentos y bueno, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos.
Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.